Bueno, entonces hoy lo que vamos a hacer es encontrar la distancia de un objeto por medio de la cámara, ¿cierto? Entonces, pues les voy a mostrar primero qué es lo que vamos a hacer, pues como para que nos hagamos la idea y pues vayamos encaminados, ¿listo? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, entonces, prender la cámara, ¿cierto? Listo, un momentito, yo hago acá algo, entonces yo la configuro para que tomes de acá. Listo, y acá me va a abrir, listo, muy bien. Entonces acá tenemos la cámara y la idea es entonces que detecte este triángulo que tenemos acá y lo que vamos a hacer es hallar la distancia a la que está con respecto a la cámara que tenemos aquí en el portátil, ¿cierto? Entonces acá lo que hace es que detecta el triángulo, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, dice a cuánta distancia está, que en este caso es más o menos 30 centímetros, de acá hasta acá, ¿sí? Y bueno, eso es pues como tal lo que vamos a hacer, ¿sí? Bien, entonces, pues para empezar, pues como tal, hay que tener en cuenta que lo que hoy vamos a ver es un poquito relacionado con óptica de física 3. Pues es un tema interesante, de ahí sale pues como tal, como el modelo matemático que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, pues para este caso, lo que vamos a hacer es entonces, vamos a replicar todos, vamos a detectar este triángulo y ya después en la parte, digamos, práctica, la idea es poder detectar una de las figuras de tránsito, ¿vale? Listo. Entonces, de una forma, digamos, general, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cierto? Entonces, pues primero que todo, lo que hay que hacer es encontrar lo que es el triángulo, ¿cierto? Entonces es encontrar la figura que vamos a encontrar, ¿cierto? Que vamos a analizar, encontrar figura. Y entonces, pues recordemos de una forma, digamos, simple, ¿cómo se hace para detectar esa figura? Pues, ¿qué nos acordamos? O sea, para detectar la figura, o sea, hagamos un recuento de la sesión anterior. ¿Qué había que hacer? Pero antes de la máscara, ¿qué hay que hacer? Eso, ¿por qué? Entonces, recordemos que arrancamos que tenemos una matriz que es en RGB, ¿cierto? Que cada píxel corresponde a un vector, ¿cierto? Que tiene valores de 0 a 255, ¿cierto? Entonces, pues como para que, pues recordemos que, por ejemplo, eso se puede hacer con Paint. Entonces, uno llega, pinta eso, ¿cierto? Y uno selecciona el color. Tenemos el RGB y tenemos la conversión a HCB, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos a RGB y lo que dice Luis es muy cierto, lo tenemos que pasar a otro modelo de color, o sea, a otra representación aplicando esas fórmulas matemáticas, pero que recordemos que el OpenCV nos ayuda a hacer esas conversiones, ¿cierto? O sea, solo llamar un método, una función. Entonces, sí, hay que pasarlo a HCB. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Listo. Bien, entonces de ahí sigue lo que es la máscara. Entonces recordemos que la máscara, ¿qué dicen? ¿Se acuerdan? Listo. Es pasar de, digamos, el color que se quiere detectar, ponerlos en blanco y el resto ignorarlos, ponerlos en negro. O Eso, sea, pasar, listo. Bien. dejarlo en un estado como la matriz que es binario. Ajá. Bien, entonces eso es cierto. Entonces, por ejemplo, para este caso lo que queremos es detectar el triángulo azul, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Recordemos, si yo quiero detectar azul, digamos que el azul, los valores son, pues voy a colocar un ejemplo sencillo. Digamos que el azul, pues yo les dije que ahí los colores van de 0 a 255, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el blue, ¿cierto? Entonces, si yo digo que yo quiero detectar el color azul, que va desde 100 hasta 200, si este píxel es, pregunta, ¿está entre este rango? ¿Cierto que no? O sea, 96 está dentro de este rango. Entonces, este píxel lo que hace es convertirlo en un 0, ¿cierto? Bien, pero ¿qué pasa si este píxel es, por ejemplo, 105? Entonces, eso sí lo va a encontrar acá
y cuando está dentro de este rango lo va a convertir en un 255. ¿Sí? ¿Qué significa el 0 y el 255? Entonces, el 0 significa el negro, que es los otros colores que no queremos detectar, ¿cierto? Y en este caso, el azul, que es esta área de acá, es el que sí queremos filtrar, ¿cierto? Entonces, eso se va a convertir en blanco. Y lo que yo ya les di, eso pues tiene varios retos porque, digamos, por ejemplo, ahí en mi mano la tomó como si fuera de color azul. Entonces, casi que esos valores hay que ajustarlos. Y muchas veces eso depende, lo que yo les decía, de lo que es la luz ambiental. Si hay un día muy asoleado, ese azul ya no va a ser el mismo, ¿sí? Nos va a cambiar ahí un poco. Listo. Entonces, después de eso, ¿qué hay que hacer, Luis? Las dilataciones, o sea, un proceso de transformaciones, pero que en últimas, ¿qué era lo que tratábamos de hallar? Unos contornos, ¿sí o qué? Entonces, recordemos que hay unas funciones matemáticas que lo que hace es como encontrarnos unas líneas. Entonces, por ejemplo, unas líneas ¿en qué? En esta máscara. Entonces él va a decir, bueno, ¿dónde hay líneas? Entonces, por ejemplo, en esta parte va a encontrar como que si esto tratara de ser una línea. Esto también va a tratar de ser una línea. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un vector, ¿cierto? Donde van a estar todas estas cosas. O sea, por ejemplo, esta rayita de arriba, la que es hacia acá, hacia abajo, pero ya después va a empezar a aparecer, ¿qué? Esta línea de acá, ¿cierto? Ya después va a aparecer, digamos, esta otra, después va a aparecer esta otra, que es como tal la del triángulo. Y que después le aplicamos una función, ¿cuál era? Uno era encontrar las aristas, estos son las aristas, pero después había otra que encontraba, ¿qué? Los contornos, ¿cierto? Y ya, por ejemplo, esa función lo que hacía era formarnos ya, digamos, la figura, ¿cierto? Entonces ya unía, digamos, estas líneas, esas coordenadas, recordemos que eso funciona por base de coordenadas, pues ahí me salté otros procesos, ¿cierto? Pues hay una cosa que es la de los puntos, que eso después para eliminar el ruido, que hay que difuminarla, pues es más del procesamiento pues para encontrarlo, ¿cierto? Eso lo vamos a repasar casi que ahora. ¿Listo? Bien. Y entonces es más o menos como eso. Aplicamos las máscaras, encontramos entonces los contornos, bueno, aristas, y ya después hallamos los contornos. Esto fue lo que hicimos hace 8 días, ¿cierto? Y ya lo que hoy vamos a aplicar es más la parte del modelo matemático, que ahorita vamos a entrar con eso, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar, ¿listo? Entonces, para eso nos vamos para aquí a crear. Entonces vamos a crear un nuevo archivo en Python, ¿listo? Que lo vamos a llamar distancias, encontrar distancia. Listo. Entonces, recordemos que, por ejemplo, una imagen se puede representar como una matriz, ¿cierto? Una matriz de vectores. Cada posición de la matriz trae un vector que trae 3 posiciones, ¿cierto? Eso es lo que significa un píxel, ¿sí? Entonces, ya con base a eso, como tenemos que hacer operaciones sobre matrices, pues lo que nos ayuda la librería de OpenCV es hacer todo ese trabajo. O sea, nosotros acá muy poquito vamos a traer matemáticas. Entonces, pues para eso vamos a importar CV2, ¿cierto? Que es la librería de OpenCV. ¿Sí? Bien, ahora vamos a importar NumPy. Recordemos que en Python no existen matrices. Entonces, el NumPy nos ayuda es como a hacer esas conversiones, ¿sí? Es para nosotros desenredarnos, porque la imagen es una matriz. Entonces vamos a importar NumPy y le colocamos como NP, pues para referirnos así en el código. Listo. Bien, entonces ¿qué sucede, muchachos? Primero vamos a encontrar la figura. Entonces vamos a crear un método que nos ayude a encontrar esa figura, que va a ser muy similar al que hicimos la vez pasada, que es encontrar, digamos, el triángulo, ¿sí? O el cuadrado, según pues el polígono que nosotros queramos, que ya sabemos pues qué variable es la que tenemos que alterar. Listo, entonces vamos a crear esa función que sería, por ejemplo, encontrar polígono, ¿sí?
¿Listo? Entonces, esa función de encontrar polígono, pues para poder encontrar el polígono, ¿qué le tiene que entrar? ¿Sobre quién vamos a trabajar? Sobre la imagen. Entonces, ¿qué le entra? Una imagen, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? La imagen entra así, en RGB, ¿cierto? Hay que convertirla a HSV. ¿Por qué hay que convertirla a HSV? Ahí digamos que los colores realzan un poquito más. Vamos a ver ahorita que esos colores uno queda como todo avatar, ¿sí? Uno queda azul, uno queda rojo, uno queda verde, pero eso nos ayuda a realzar los colores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Le decimos lo siguiente. Entonces, vamos a crear una imagen en HSV y le decimos que nos convierta entonces cv2.cvtcolor, o sea, conviértanos que la imagen de qué, de cv2. Que está en un color RGB, pero en este caso es BGR. Recordemos que OpenCV no es RGB sino BGR, pero es lo mismo. Y vamos a decirle que de RGB nos la pase a HCV. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de hacer ahí. Entonces cambiar la imagen de RGB a HCV. ¿Cierto? Listo. Entonces, ya con eso que tenemos la imagen en HCV y ahorita vamos a aplicar ¿qué? La máscara. Entonces, lo que yo les decía ahora era que hay que darle tanto un valor mínimo, ¿cierto? Como un valor máximo para poder, digamos, hacer el filtro, hacer esas conversiones. Entonces, vamos, como estamos hablando de HCV, estamos hablando de todo el vector, entonces tenemos que crear un filtro HCV inferior y un filtro HCV superior. ¿Y por qué digo que HCV? Porque estamos hablando de 3 valores inferiores y 3 valores superiores, ¿cierto? Recordemos la calculadora que ya hemos desarrollado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, acá, crear los umbrales, llamémoslo así. Los umbrales son los límites. Entonces, los valores bajos van a ser ¿qué? Vamos a crear entonces un arreglo, ¿sí? npm array y le colocamos acá por dentro el arreglito, ¿cierto? Que para este caso yo les voy a dar ya los valores de calibración para esta figura. Ahorita en la práctica eso es lo que hay que cambiar, ¿listo? Para que detecte ya el amarillo, detecte el rojo, etc. Entonces yo les voy a dar los valores de este triángulo con el que hicimos la primera prueba, que los límites inferiores son 45 en H, 61 en S y 138 en B, ¿cierto? Y seguido de eso le damos como el tipo de dato que va a estar ahí metido, entonces le decimos dtype, así, y le colocamos que es igual a np.uint8. Entonces recordemos, eso que lo que quiere decir esta última función, perdón, esto acá es la i, type. Lo que quiere decir acá es que son 8 bits. Entonces, ¿por qué 8 bits? Recordemos que 2 a la 8 es ¿cuánto? Es 255. ¿Sí o qué? Entonces, como los valores van desde 0 hasta 255, por eso es que le decimos, vea, ahí van a quedar metidos valores entre 0 y 255 en ese vector. Si le colocamos uno más, él nos va a poner problemas. O sea, si le colocamos 256, ya ahí nos coloca a buscar errores, ¿cierto? Ya tenemos los bajos, ahorita entonces, ¿qué? Busquemos los superiores, ¿cierto? El límite superior. Entonces voy a colocarle acá altos. Y pues el umbral que yo les digo es de 136, 255, 196. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos que, ya creamos umbrales para la máscara. Y acá recordemos que convertimos la imagen. De RGB a HCV. Listo. Bien, ya tenemos como tal los umbrales. Ahorita, ¿qué hay que hacer? Ahorita sí aplicar la máscara, ¿cierto? Hacer el filtro que nos
recorra toda la matriz y diga lo que está entre este y este valor, conviértamelo entonces por el 255 y el resto colóquemelo en 0, lo que esté por fuera, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Creamos, ahorita siento la máscara, creamos la máscara y le ponemos esto. Le decimos, la máscara va a ser igual a ¿quién? Antes hace 2.inRange, es para decirle entonces que filtre a ¿quién? La imagen en HCB, ¿cierto? ¿Entre qué y qué? Entre los bajos y entre los altos, ¿cierto? Ahí ya tenemos entonces la máscara, ¿cierto? Listo, vamos acá, ¿sí? Ya creamos la máscara, ya convertimos eso de 0, perdón, ya filtramos el color que necesitamos nada más y con eso ya queda ahí listo, ¿cierto? Entonces, vamos a continuación, un momentito. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí, no? Listo. Entonces, ahorita tenemos que hacerle la aplicación, vamos a aplicarle algunas transformaciones, por decirlo así, que tiene que ver con, pues para mejorar la imagen y todo esto, para poder obtener ya la figura como tal, ¿cierto? Entonces, a continuación vamos a aplicarle lo que es el Morphology X, ¿cierto? Entonces, ahí de una forma rápida, ¿qué es lo que hace este? Lo que hace este es lo de la dilatación y lo de la erosión, ¿cierto? Entonces, lo voy a recordar muy rápido como para que lo vayamos interiorizando, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? En la dilatación lo que sucede es que, digamos que tenemos esta imagen acá, ¿cierto? Eso es lo que tenemos ya en la máscara, lo que tenemos en esta imagen superior. Entonces, ¿qué sucede? La dilatación es que todos los píxeles, todo lo que está en blanco, lo va a aumentar, ¿cierto? Ese aumento va relacionado con un valor que nosotros le digamos. Entonces recordemos, si tenemos la matriz, por ejemplo, así en estos valores, digamos que acá hay un 255 y acá hay un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si le decimos que vamos a hacer una dilatación de un punto, lo que va a hacer es que él busca donde está el 255 y todos los adyacentes, digamos, en una posición los va a poner en 255. Entonces dice, listo, yo estoy acá y entonces este está encima de mí a un pasito, entonces lo pongo en 255. Este está diagonal a mí en un pasito, entonces lo pongo en 255 y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Es como aumentando esa área blanca, ¿cierto? Estamos como haciéndola crecer. Entonces, por ejemplo, este puntico de acá, perdón, verás que este de aquí está súper chiquito y acá ya se ve más porque lo dilatamos, o sea, lo volvimos un poquito más grande según unos puntos que le dijimos de dilatación, ¿cierto? Y ahorita, ¿para qué se hace eso? Para después hacerle la erosión, que lo que hace es que buscar y agrupar más que todo como los vecinos. Entonces dice, si todos los píxeles vecinos al píxel de estudio, ¿sí? O sea, donde estamos parados, pertenecen al objeto, entonces el píxel de estudio también pertenece al objeto, perdón, el aledaño. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ya tenemos acá los píxeles, mira, es que este de aquí como que no se sabe si está acá bien adentro de la figura, ¿cierto? Entonces, el que dice, no, pues vea, usted no está acá dentro de la figura, entonces, suerte. Es más o menos eso lo que le dice. Ahí mismo llega y casi que los elimina, ¿sí? Eso es lo que hace entonces el Morphology X. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Tenemos que decirle a cuántos puntos va a ser la dilatación y la erosión. Entonces, eso vamos a llamarlo kernel. Lo que yo les decía que era un punto,
vamos a decirles un tamaño de la matriz, o sea, cuántos puntos se va a desplazar, ¿cierto? Cuántos va a tomar alrededor del píxel de estudio. Entonces, para eso vamos a llamarlo, entonces así, le colocamos kernel, es igual a ¿qué? Vamos a crear entonces una pequeña matriz de unos para hacer eso, para hacer el aumento. ¿Alguna pregunta, Luis? ¿Cuál? Pensé que iba a preguntar. Listo, no, entonces creamos NP y es una matriz de unos, así. Y entonces por dentro le decimos como el tamaño de esa pequeña matriz, que va a ser en este caso de 6 por 6. Eso digamos que es un valor experimental, lo podemos ir cambiando, pero lo que va a hacer eso es como ampliar ese píxel en la dilatación y después en la erosión es reducirlo a esos tamaños, ¿sí? Eso es para, digamos, encontrar las regiones, los puntos que hacen parte de la región que queremos explorar. Entonces, NP-UINT8. Listo. Entonces, ya creamos, le estamos diciendo es a cuántos puntos de dilatación lo va a mover, ¿cierto? Bien. Entonces, ya con base a eso, ya tenemos ese kernel. Lo que vamos ahora a realizar es aplicarle la erosión y aplicarle la dilatación y erosión primero. Listo. Entonces, ¿sobre quién vamos a hacer eso? Sobre la máscara, ¿cierto? La imagen que está en blanco y negro. Entonces le decimos que la máscara va a ser igual a, le decimos cb2 punto y le colocamos este comando, morphology x, ¿sí? Y entonces acá lo que vamos a hacer es eso. Primero la dilatación y después la erosión. Entonces, ¿sobre quién vamos a trabajar? Sobre la máscara. Él nos pide eso y lo primero que vamos a hacer entonces es, espere, yo recuerdo acá algo. Primero vamos a hacer la dilatación, que sería con morph open. ¿Sí? Entonces, bueno, estoy acá refiriéndome un poquito a la documentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a dilatar, que es entonces con morph open, y después lo que hacemos es para la erosión el morph close. ¿Listo? Bien, entonces lo que le decimos acá es lo siguiente. Le colocamos cb2, perdón, cb2.morph close, ¿sí? Y acá nos pide entonces a cuántos puntos de dilatación, a cuántos puntos va a ser según ese valor donde está, dentro del kernel. Bien, listo. Ya teniendo el close, vamos a hacer entonces, hacemos es el open, ¿cierto? Y con eso entonces ya tenemos esa morfología hecha, ¿cierto? Que es, no, perdón, primero es el open y después el close. Es así. Espere, entonces es primero el open y después el close. Primero es este acá. Entonces primero expandimos los píxeles y después los volvemos a reducir encontrando cuáles son los que hacen parte del área. ¿Listo? Entonces ahí ya colocamos el Morphology X y listo. Teniendo eso, entonces pasamos a continuación a encontrar lo que son ya las aristas. Entonces para eso utilizamos un algoritmo, recordemos, ¿cuál es? No. Ese no lo vamos a colocar hoy. Vamos a utilizar entonces el Canning, ¿cierto? El Gaussian Blur, sí, también lo podemos aplicar, pero pues o sea, ese es como para hacerle mejoras. Vamos a ver cómo nos va con esto si no se lo colocamos. Entonces, para este caso vamos a utilizar el Canning. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Encuentra los bordes en una imagen con el algoritmo de Canning, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, digamos que en nuestra imagen, ¿cierto? Está el triángulo. Entonces es encontrar estas aristas, ¿sí? Es encontrar como esos lados.
Entonces, más o menos esto es lo que hace el algoritmo. Tenemos, por ejemplo, esa imagen arriba que tiene todos estos detalles y acá lo que hace es empezar, digamos, a cuadrarnos ya como tal la figura, ¿cierto? Bien, entonces, para eso, lo que hacemos es lo siguiente. Le colocamos entonces, decimos, no sé, aristas, por decirlo así. Aristas es igual a ¿qué? A cb2.cani, ¿cierto? Y entonces le vamos a decir sobre quién va a trabajar, ¿cierto? O sea, sobre quién va a encontrar esas aristas. ¿Sobre quién creen ustedes? Sobre la máscara, que es la que estamos trabajando desde el principio, ¿cierto? Entonces, búsquenme ahí como esas aristas y después de eso les pido otros parámetros que yo se los voy a dar. Eso recuerden que uno los puede modificar, pero es más como por experimentación. Pero es para ahorrar pues como ese pasito. ¿Listo? Listo. Entonces ya con base en eso ya tenemos entonces las aristas, ¿cierto? O sea, tenemos como tal las líneas, pero falta armar ya es la figura, ¿cierto? ¿Y quién es el que nos hace ese proceso? O sea, de hallar el contorno. Pues tenemos esta función que se llama FindContours. Lo que hace es entonces encontrar la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos todas estas cosas, ¿cierto? Lo que hace este método es ya unir como tal estas líneas, por decirlo así, estas aristas y decir, listo, se formó esta figura, ¿sí? Eso es lo que hace el FindContours. Entonces, para eso vamos a colocarle lo siguiente. Acá. Listo, entonces ya tenemos las aristas y entonces esta función nos devuelve tres cosas. La primera no nos importa. Entonces recuerden que Python permite devolver varias cosas, entonces la vamos a colocar así, que la primera no nos importa. Listo. Después, ¿qué viene? Ya vienen entonces que los contornos. Que ya como tal son pues como ya estas uniones, casi que se podría decir que son las figuras. Y después viene la jerarquía. Entonces, ¿cómo así que la jerarquía? Recordemos que esta función entonces como encuentra como tal las figuras, por ejemplo, puede existir el caso que exista un triángulo y dentro de ese triángulo exista otro triángulo, ¿cierto? O por ejemplo el caso de esta señal de tránsito de la estación de combustible. Tiene el cuadrado externo, ¿cierto? El cuadrado azul. Y por dentro trae otro cuadrado que es el de la parte blanca de la señal. Y por dentro trae otro cuadrado que es el dibujito, el iconito de la señal. Entonces, ¿cómo sería eso? Eso trae unas jerarquías. ¿Las jerarquías cómo sería? La más externa, o sea, por ejemplo, el cuadradito azul va a ser la primera, la del primer nivel, ¿cierto? La del cuadradito blanco interno va a ser la de segundo nivel. Y la del cuadradito del icono de la estación de gasolina va a ser de tercer nivel, ¿sí? Eso es más o menos lo que hace lo de las jerarquías. Nos dice ese cuadrado de qué jerarquía es, o bueno, la figura que estamos analizando. Entonces, tenemos que nos va a devolver esa función, los contornos, la jerarquía y ya lo único que hacemos es entonces aplicar la función, ¿cierto? Entonces le decimos cb2.findContours, así, y le decimos sobre quién. Entonces el FindContours lo que hace es decir, bueno, ¿sobre quién voy a buscar esas figuras? O sea, voy a buscarlas es sobre esto, ¿sí? ¿Y quiénes son estos? Son las aristas. Entonces casi que va a unir las aristas encontrando la figura geométrica. Listo. Después de eso nos pide cómo va a ser la jerarquía. Entonces ya son como tal términos constantes, que para este caso va a ser una que se llama la de árbol. Entonces cb2.red y le colocamos tree, ¿cierto? Ese va a ser el nivel de jerarquía, donde en el primer nivel, eso es como un árbol, imagínense en un árbol, donde en el primer nivel está entonces
la más externa, en el segundo nivel la más interna y así sucesivamente en los niveles del árbol más abajo, ¿cierto? Listo, no. Bien, entonces, listo, ya tenemos la jerarquía y ahorita nos pide el otro argumento que es cómo va a encontrar, o sea, el algoritmo, cómo va a hacer esas uniones, ¿sí? Entonces, por experiencia les puedo decir esto, el CD2 punto, le colocamos chain, approx, simple. Entonces, ¿qué es lo que hace como tal esto? Pues para unir estas cosas hay diferentes técnicas. La que vamos a utilizar para este caso es esa, chain approx simple. ¿Listo? Bien. ¿Una pregunta hasta ahí? ¿No? Bien, vale. Entonces, ya con base en eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Listo, entonces ya lo que les decía era que, perdón, ¿está? Lo que hay que hacer ahora es encontrar las áreas, ¿recuerdan? O sea, para mirar como tal qué es lo de nuestro interés, porque digamos, si esta imagen está muy lejos, va a tener un área muy chiquita según la cámara, pero si está muy cerca va a tener un área grande y tenemos que filtrar eso, o sea, nosotros tenemos que decir, a tanta área vamos ¿a qué? Vamos a detectar. Listo. Entonces, para eso hacemos entonces lo siguiente. Llegamos y ya tenemos los contornos. Lo que vamos a hacer es crearnos un vector, ¿sí? Una lista más bien, que va a ser ¿de qué? De áreas, ¿cierto? Entonces ahí es donde va a decirnos en esta estructura, nos va a decir, por ejemplo, el triángulo qué área tiene. Entonces, por ejemplo, no sé, este tiene un área de 255, este tiene un área de 1019, ¿cierto? Es para ver cuántos píxeles están componiendo cada figura. Entonces, listo. Creamos ahí esta estructura. Ahorita lo que tenemos que hacer es llenarla. ¿Cómo la llenamos? Vamos entonces a crear un ciclo. Entonces le decimos for, y no sé, llamémoslo C, ¿sí? ¿En qué? En los contornos. Entonces vamos a recorrer cada uno de estos, ¿sí? Entonces C se va a parar primero acá, es un for each, se va a parar aquí y va a decir, hey, aquí cuánto hay, ¿cierto? Entonces le decimos lo siguiente, ¿qué áreas? Agréguele, ¿cierto? Punto append, ¿qué? Lo que hay, contours, espere, acá con tour área, eso muy bien, Jaime, gracias. Y le decimos el área de este man. O sea, entonces métame acá, ¿cuánto tiene área el triángulo? Ya después se va para la otra posición, ¿cuánto tiene área el cuadrado? ¿Cierto? Listo. Ahí con eso ya hicimos esa parte y ahorita lo que vamos a hacer es, listo, vamos a recorrer cada una de esas áreas, ¿cierto? Entonces, vamos a recorrer esta estructura y la que tenga un tamaño considerable es la que vamos a analizar. Entonces, vamos a fijarnos en estos valores si son considerables. Y si son considerables, o sea, si los podemos tener en cuenta, o sea, que es una señal válida, por decirlo así, en tamaño, entonces vamos a meternos a dibujarla, o sea, a decir, bueno, vamos a ver qué es lo que hay ahí, ¿cierto? Acuérdense que en este caso vamos a encontrar, es un triángulo. Entonces, vamos a encontrar primero las áreas pues, que son como relevantes. Para eso vamos a crear una variable auxiliar, ¿cierto? Que nos diga, entonces, según
en donde estemos parados en las áreas para también saber en qué figura es la que nos estamos refiriendo. Entonces vamos a crear una variable i que es igual a 0, ya vamos a ver cómo bien su función. Entonces creamos un for que le decimos, no sé, área actual, o sea, ya sea la del triángulo, ya sea la del cuadrado, eso es lo que va a simbolizar esa variable. ¿En quién? En las áreas. O sea, en toda esta lista se va a ir una por una investigando cuál es el tamaño de esa figura. Entonces, ya con base en eso, le decimos lo siguiente. Entonces le preguntamos, veamos, no sé, si el área actual, o sea, por ejemplo, la del triángulo, es mayor que, no sé, 150, pongámosle un valor, que eso es como ya la imagen muy chiquita, no sé si, no me acuerdo si le hice el ejemplo, que el triángulo era, pues yo lo alejaba mucho y todavía lo alcanzaba a detectar. Digamos que va a ser de 150, aunque este valor es más como, pues lo podemos ir moviendo. Entonces, si el área actual es mayor a 150 píxeles, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos y eso quiere decir de que esa imagen nos interesa y lo que vamos entonces a obtener es, bueno, ¿y eso qué es? ¿Es un cuadrado o es un triángulo? Para nosotros es muy fácil, es de solo verlo, pero la máquina tiene eso ahí todo distorsionado. Y dice, bueno, pues, ¿por qué? Esto acá se lo dibujé muy bonito, pero en sí lo que viene es como algo así. O sea, vienen unos puntos así. Y hay que hacerle ahorita un tratamiento para que llegue y nos establezca estas líneas. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Entonces decimos, si eso es verdad, entonces le decimos, bueno, entonces la figura actual será igual a ¿quién? A el contorno, ¿sí? ¿En la posición qué? En la posición i, ahí es donde entra a, digamos, a funcionar la i, porque esto va a ir, digamos, cada vez aumentando, entonces esto es lo que nos va a decir en qué lugares como tal, en qué posición vamos, ¿cierto? Entonces, listo, contornos en la posición i, listo, estamos en la figura actual. Ahorita tenemos que sacar los lados, ¿cierto? Entonces, en últimas, lo que yo les decía, eso tenemos casi que una serie de puntos ahí y tenemos que sacarle ya cuántos lados tiene. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, lados, ¿sí? Solo vamos a sacar los lados, todavía no vamos a sacar cuántos lados tiene, sino, bueno, sáqueme los lados, ¿sí? Entonces, para eso le decimos cb2 punto y vamos a utilizar un algoritmo que se llama approxPolyDP. Entonces, ese algoritmo, recordemos qué es lo que hace. Es como tal, dice, aproxima una curva poligonal con una precisión especificada. ¿Eso qué es en realidad? Entonces, si tenemos todos estos puntos, ¿cierto? Dice, no, pues lo que hace es como buscar los puntos de corte, ¿cierto? Bueno, pero espera que aquí no se ve bien. Entonces, digamos que acá tengo unos punticos así y acá otros. Por ejemplo, eso tiene como figura de ¿qué? Como un triángulo, ¿cierto? Entonces lo que hace es decir, bueno, este punto lo voy a sacar un poquito acá, este punto otro poquito acá, o sea, casi que los va moviendo y en última lo que hace es unir esos puntos para formar una recta, ¿cierto? Lo mismo hace aquí, o sea, todos estos punticos empiezan como casi que a ajustarse y lo mismo hace aquí. Eso es lo que hace esta función, approxPolyDP. Unir como tal esos puntos y ya como tal tener la figura bien formada. Este es en últimas donde se hace bien la formación. Entonces llegamos y le colocamos ¿qué? Approx, perdón. Eso sí, approx poly dp, ¿cierto? Y entonces por dentro le tenemos que decir que sobre quién vamos a hacer, sobre la figura actual, ¿cierto? Y después siguen como tal una constante matemática, que eso, pues créame que eso ahí sí le toca a uno cacharar más, yo se los voy a decir, pero es en últimas un número. ¿Cuál es ese número? 0.05 por esta función, cb2.arc
len th, ¿de quién? De este man, el actual, y colocamos esta función true, y por último, por fuera de eso, le colocamos un true, ¿cierto? Perdón, es el de figura actual. Sí. Listo, entonces ahí lo que hicimos fue como tal unir esos puntos. Ya tenemos entonces cuántos, o sea, ya formamos como tal bien la figura, ya la especificamos bien. Pero ahorita viene la parte que es muy interesante, que es ¿cuál? El en últimas nos sacó entonces los lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Un polígono qué es? Por ejemplo, es la unión de varias líneas, ¿cierto? Y que es cerrado. Y, por ejemplo, un polígono, un triángulo ¿qué es? Es un polígono de 3 vértices, 3 líneas. ¿Qué es un cuadrado? Es un polígono de 4 líneas, 4 vértices, ¿cierto? Entonces, acá lo que hacemos es decirle esto. Entonces, no sé, llamémoslo así como vértices. No, más bien, número de lados, pues. Número de lados es igual ¿a quién? A la longitud ¿de quién? De lados. ¿Sí? Claro, está ahí. O sea, vamos a ver qué tamaño tiene esto, en últimas. ¿Sí? ¿Qué tamaño es esto? ¿Por qué? Porque acá lo que casi se viene es la coordenada en la que está este punto y este punto. ¿Sí? Es más como eso, por decirlo así. Entonces, cuando le decimos la longitud de eso, ¿va a ser qué? Pues del número de vértices que tiene la figura. Entonces, el número de lados, bueno, lados o vértices. Para este caso se puede decir que es lo mismo, pues, aunque yo sé que no, pero pues, vértices es algo diferente que lados, pero para este caso sí. Listo. Entonces, ahorita sí, la cosa chévere e interesante, decimos, bueno, si el número de lados o el número de vértices es igual, para este caso vamos a encontrar es un triángulo, entonces un triángulo tiene 3 lados, entonces, si el número de lados es igual a 3, le decimos que entonces dibuje el triangulito, ¿cierto? Entonces le decimos draw contours, ¿sí? ¿Y sobre quién? Entonces vamos a dibujar eso sobre la imagen original, ¿cierto? Y él nos pide unas coordenadas, ¿sí? ¿Cuáles son esas coordenadas? Sobre lados, ¿cierto? No, perdón, sobre figura actual. Sobre la figura actual, o sea, sáqueme los puntos que tiene esa figura actual y dibújemelos pues ya encerraditos. Y por último le decimos pues el color, en este caso vamos a decirle que lo pinte de rojo, B, G, R, ¿cierto? Entonces acá le decimos el color, 0 en azul, 0 en verde y 255 en rojo. Ese es pues como tal el color en RGB o BGN. Y por último el ancho de la línea, o sea esto va a dibujar algo, ¿cierto? Entonces ese último parámetro es qué tan gruesa va a ser esta línea, ¿cierto? Listo. Ahorita sí viene, bueno, ¿qué pasa si no tiene 3 lados? Pues no vamos a hacer nada. Y por último, aquí lo que hacemos es aumentar el contador, ¿cierto? Y es igual a I más 1, ¿cierto? Para que ya después cambies a trabajar con esta otra figura. Listo. Bien. Hasta ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Encontramos la figura y encontramos si es un triángulo. Es en últimas lo que acabamos de hacer, ¿sí? Bien. Ahorita ya es necesario entrar pues como en la parte física de lo que vamos a hacer hoy, que voy a tratar pues de ser muy simple, ¿sí? Entonces, eso viene por acá. Entonces, trabaja sobre esta ley, por decirlo así. ¿Qué sucede? Se llama la similitud triangular de objetos según la distancia de la cámara. Entonces, ¿qué es eso?
pues dice el enunciado, supongamos que tenemos un objeto con un ancho conocido W. Ese ancho, o sea, esa W, estamos hablando que es el objeto real. ¿Qué ancho real en centímetros tiene esta figura? ¿Cierto? Ahorita tenemos que hacer esa medición. ¿Cuánto mide esto de aquí hasta aquí? A eso se refiere W, dice. Luego colocamos este marcador a una cierta distancia de la cámara, o sea que ahorita con el metro vamos a colocar este triángulo y lo vamos a medir y vamos a ver a qué distancia está, ¿sí? Luego de eso, entonces, casi que sí, se toma una foto del objeto usando la cámara y luego medimos el ancho aparente en píxeles, ¿sí? O sea, hay que medir realmente cuánto mide esto. Yo saco una regla y después hay que medir cuánto mide en píxeles, ¿sí? Según esa distancia que estamos tomando en este momento. Listo, tenemos el ancho en píxeles. Y por último, esto nos permite derivar la distancia focal percibida, f, de nuestra cámara. Entonces, ¿sí recuerda más o menos lo de física? ¿O no? Bueno, eso es física de 11 si no estoy mal. ¿Qué llega? Que por ejemplo acá tengo el lente, acá tengo el objeto, y por acá viene el punto focal, ¿sí o qué? ¿Sí se acuerdan más o menos de eso? Que es como por donde se armaba la imagen, ¿lo recuerdan? Este es el famoso punto focal, es el que vamos a utilizar ahí, ¿sí? Pues ahí recordamos física de una forma rápida. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En un principio hay que encontrar la distancia focal. Esa distancia focal varía con las cámaras de sus computadores, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer esta calibración, va a ser con la cámara de, por ejemplo, en mi caso, de este computador. Pero si yo cambio de cámara, o sea, le pongo una cámara externa, ahí mismo me va a cambiar esa calibración porque ya estamos hablando de otro tipo de lente, ¿sí? Entonces, ahí mismo me cambia todo. O sea que hay que volver a calibrar, ¿sí? Entonces, esto funciona, pero cuando usted calibra una cámara, pero si le pone otra cámara, le va a tocar volverlo a calibrar porque no le va a funcionar, ¿sí? A no ser que tenga, digamos, el mismo punto focal, ¿sí? Listo, entonces, eso lo sacamos para una cámara y ya después entonces viene la magia de las matemáticas. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la distancia? La f casi que se queda constante y haciendo un despeje, ¿qué es lo que queremos hallar? Distancia. Entonces, despejamos d de la primera fórmula y con eso obtenemos que la distancia va a ser ¿a qué? El ancho real por el punto focal de la cámara sobre el número de píxeles conocido, ¿sí? Eso es como tal a lo que corresponde pues el modelo matemático, ¿sí? Bien, ¿quién lo hizo? Pues ahí sí se los quedé viendo, eso pues digamos que lo vi en un sitio web, no sé pues originalmente quién fue el que lo obtuvo, listo. Pero bueno, ahorita sí, entonces, ¿qué sucede? Nosotros primero tenemos que hallar entonces estas constantes. ¿Por qué me referí precisamente en ese momento después de encontrar el triángulo? Porque listo, ya estamos parados aquí, en el triángulo. Ahorita tenemos que aprovechar para medir ¿a quién? Para medir cuánto es el ancho de esto, que corresponde a qué variable en este caso. A P. ¿Sí o qué? Tenemos que medir cuántos píxeles mide ese triángulo. Es en últimas, o sea, ya estamos parados en el triángulo, ¿sí o qué? Ahorita hay que hallar es cuánto mide en píxeles. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer ya. ¿Listo? Entonces, pues midámosle cuánto tiene de ancho, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar lo siguiente, una variable que por ejemplo aquí vamos a llamarla P, ¿cierto? Ya saben por qué P es según esa fórmula, digamos que P es 0, ¿sí? Entonces, decimos que
P es igual a ¿quién? A C2 punto, y vamos a utilizar una función que nos ayuda, digamos, a obtener varias métricas de la figura, entre ellas el área, entre ellas creo que también está el perímetro, bueno. Pero ¿qué sucede? Bueno, los lados, el valor de los lados se llama min área rect, ¿sí? Y le tenemos que decir sobre quién, ¿cierto? Ese quién es en este caso, perdón, no, bueno, acá hay una aclaración, qué pena. Lo que vamos a hacer es como tratar de hallar la figura más grande, ¿sí? O sea, como el triángulo más grande. Entonces, en un principio, esto que estamos haciendo en este momento es para la calibración. ¿Listo? Sí. ¿Cómo así el triángulo más grande? No lo entiendo. El triángulo más grande Vamos a es el lado suponer, más largo del triángulo. no, o sea, este método que estamos haciendo en este momento es para la calibración. También nos va a servir para la otra parte, ¿sí? Pero en este momento para la calibración. No, perdón, no. Hay que hallar es, no, ya, qué pena. Hay que hallar es el área que tiene ese triángulo en ese momento, ¿sí o no? Porque eso va a ser parte de la ecuación, ¿cierto? Para hallar la distancia. Entonces él dice, bueno, ya encontré el triángulo, ¿cierto? Entonces, lo que hace acá es decirle, listo, para esta fórmula, ¿cuánto mide? ¿Cierto? Para él poder aplicarla, ¿cierto? Bien, entonces, ¿por qué el de lo del triángulo más grande? Entonces, digamos que hay varios triangulitos, pero yo quiero es encontrar como el más externo, ¿cierto? O sea, digamos de que hay varios. Entonces, por eso me refería yo al triángulo como más grande, ¿sí? Listo. Pero entonces vamos a decirle acá, bueno, coloquémoslo pues así, ¿sí? Si no que quieres obtener el más grande, si acá me encuentro varios, de pronto no hago mucho, ¿cierto? Entonces, pero bueno, démoslo pues ahí, y por si acaso después lo movemos. Listo. Digamos que acá entonces le decimos, ¿qué cosa? Listo, ese triángulo. ¿Cuánto tiene esta cosa que es? Un momentito. Listo. Triángulo, ¿sí? Porque ahí esa función nos devuelve tanto la parte de acá, como digamos, si hablamos de un cuadrado, el largo y el alto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hallar más acá es el largo, ¿sí? Porque esa es casi la medida que tenemos que tomar de acá hasta acá, ¿sí? Entonces, el área es todo el triángulo, pero lo que a nosotros nos importa para hacer el cálculo del modelo es de la zona de acá hasta acá, ¿sí? Eso es lo que tenemos que sacar ya. Entonces, ¿Esa funciona ya el lado más corto o más largo? esa saca, ya vamos a ver cuál. O sea, porque, listo, ahí nos va a sacar varios valores de lados, pero el que nosotros en verdad nos interesa es este de aquí. Más bien llamemos esto medidas. O sea, las medidas, entonces él acá nos está volviendo tanto, digamos, el largo como el alto, ¿sí? Esas son las medidas. Él nos va a devolver varias cosas, ¿sí?
abrir la cámara y como que listo, para que se empiece a mostrar de que ya estamos detectando el triángulo y todo esto. Listo. Entonces le decimos, ¿qué? Para abrir la cámara le decimos igual a cb2 punto video capture, ¿cierto? Y recordar. Bueno, ya tenemos esta distancia, ¿cierto? El valor de esa base, digamos, de ese triángulo. Ahorita lo que decimos, vamos, digamos, ahora sí a calcular la distancia.
Ya con eso listo,